voy a ponerlo y para que lo disfruten ustedes. A ver, entonces, así se ve, perfecto. Ya, listo. Entonces desaparezco porque si no, no hay audio y video y ya pongo play. Step over here, please. Skylab in space looks just like this. For example, if we wanted to fix something to drink, this was orange juice. We'd take and put it on here and water it in it, and it would fill up and look like this. So that would be our orange juice to drink. Our children in Texas extend the hospitality of Texas to the children of China. 这是可以说一个象征，是我们德克萨斯的儿童。 Listo, chicos. A ver, me gustaría conversar un poquito sobre este video. ¿Qué es lo que ustedes perciben? ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan de este video? O sea, lo que han podido leer de repente o lo que han podido ver. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué imagen de repente o qué frase o qué idea sacamos de aquí? A ver, Carlos, Alejandro, te escuchamos. Sí, ingeniero. Bueno, que prácticamente China tenía otro modelo económico y pues este los limitaba, ¿no? A llegar a los niveles que actualmente, si hubieran continuado ese modelo, nunca hubieran llegado. Entonces, este nuevo reordenamiento tanto político como económico permitió que China no solamente reduciera los índices de pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas, como los niveles y todo eso, sino que también se abrió al mundo. E incluso, si nos damos cuenta, habían dos polos, tanto en ese tiempo que era el comunista como el capitalista. Entonces, el hecho de que un país comunista
y un país capitalista como el que es Estados Unidos eh, compartieran alianzas o se llevaran bien, también es algo muy importante, porque estas relaciones afectan también bastante a lo que es la economía del país. Entonces, gracias a este reordenamiento que se tuvo, obviamente los resultados no se van a tener de un periodo a otro, no directamente, o sea, de un año a 100 años, ¿no? Sino que periódicamente han ido progresando y se puede evidenciar con los resultados actuales como a medida que, como la medida que ellos han estado teniendo a lo largo de los años. Entonces, me parece que esa es una de las aplicaciones que nosotros tendríamos que ver. Ujú, correcto, correcto, Carlos Alejandro. Sí, me acerqué un poquito, no estaba escuchando bien, por eso me acerqué y desaparecí de la cámara. Pero correcto, ¿no? Es una buena apreciación la que nos menciona Carlos, ¿no? Una apertura, es una palabra clave, apertura, y no solo a nivel económico, sino a nivel político, y por ahí empezó la apertura, lo que hizo este pequeño hombrecito, como dice, ¿no? Deng Xiaoping, ¿no? A ver, vamos a escuchar también el comentario de Miguel Gonzalo. Adelante. Sí, de acuerdo. El video se enfocaba también en esta persona que era Deng, que impulsó a su país a que haya un libre comercio, porque más que todo en el pasado estaba bajo un régimen comunista y sobre un mercado conservador, podría decirse, y eso impedía su desarrollo. Entonces, a medida que él fue implantando sus ideas y sus políticas, se fue extendiendo a lo largo de toda su nación. Entonces se vio un claro desarrollo y se mostró también en una gráfica donde se veía el desarrollo exponencial que había tenido el comercio chino. Y también esta persona fue llevada también a Estados Unidos, donde le enseñaron cómo se daba a cabo el comercio en esa parte. Entonces, de alguna manera, Deng contribuyó al crecimiento exponencial de su país y ahora es una de las principales potencias. Correcto, Miguel, ¿no? Todo empezó aquí, ¿no? Entonces, sí, él contribuyó, él inició todo esto, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? Qué difícil pudo haber sido que un líder comunista visite un país capitalista, ¿no? Como mencionaba también Carlos, ¿no? Entonces, esa visita, ¿no? Ponerse el sombrero del rodeo, ¿no? Entonces, hizo bastante. Ahora de repente no lo podemos ver así, pero para ese tiempo, como ustedes dicen, ¿no? Para ese tiempo, para ese momento, el impacto que tuvo, ¿no? En el mundo, ¿no? A ver, vamos a escuchar también a Nicole. Te escuchamos. Sí, ingeniero. Bueno, acotando lo que dijeron mis compañeros, el punto de que pues él logró hacer como una reforma, por así decirlo, en un aspecto económico, el hecho que también lo centrar en la agricultura, la independización del sector privado y pues la modernización de la industria de una manera pues de 360 se podría decir así, pues esto logró sacar a muchas personas de lo que es la pobreza que en ese momento se vivía y pues también, como se mencionó anteriormente, la apertura de que China pues se abriera al comercio exterior y que actualmente sea uno de los mayores proveedores, ¿no? En cuanto a comercio exterior se trata. Correcto, gracias, Nicole, ¿no? Esa apertura al comercio internacional, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en esta clase sobre la Organización Mundial de Comercio, vamos a tocar un poquito, que es una organización donde varias empresas están, bueno, perdón, varios países están asociados y que lo que se busca es el libre intercambio, ¿no? Lo que se buscan con el comercio internacional. Y recién China en la década del 2000 tuvo su ingreso, ¿no? Luego de varios años de ir industrializándose, ¿no? Pero creo que es uno de los pocos países socialistas, ¿no? Que está en esta organización, ¿no? A ver, continuamos escuchando a Miguel Ángel. Ya, sí, ingeniero. Lo que a mí me llamó la atención del video fue la gráfica del PBI, del crecimiento del PBI. Yo noté unas cositas. Por ejemplo, dijo que en el 78 adoptaron la política de Deng y en el 79 fue su primer viaje a Estados Unidos, y el gran impacto de este viaje fue formar relaciones con Estados Unidos. Pero en la gráfica del PBI de China, del crecimiento, en el 79 más o menos, había un crecimiento, o sea, un mínimo crecimiento, pero sí estaba con esa tendencia de crecimiento. Entonces,
esas relaciones han ayudado mucho en el crecimiento del PBI. Igual en la gráfica del cambio en la pobreza, vemos que se está reduciendo, no tiene tendencia negativa. Pero en el 79 empezó ese cambio, o desde ahí nos muestra la gráfica. Entonces eso me llamó la atención. Correcto, Miguel Ángel, ¿no? Es como ver el resultado a largo plazo, Sí, el sí. resultado de tu esfuerzo a largo plazo, ¿no? Correcto, Miguel Ángel. Dayana nos comenta las reformas económicas que aplicó Deng permitieron incrementar el PBI y reducir el índice de pobreza, correcto, ¿no? Permitió abrirse camino al comercio exterior frente a otros países, superando las barreras que tenían anteriormente. Eso es correcto, eso es cierto, ¿no? Eso le permitió romper barreras. ¿Y de qué forma lo hizo? A ver, más o menos, una de las principales, en China todo lo llaman reforma, todo es reforma. Reforma económica, las nuevas reformas económicas, reformas políticas, todo es reforma allá en China. Incluso actualmente, todo le llaman reforma. Y una de las primeras reformas que hizo Deng fue el de, te quiero poner la pantallita nomás. Una de las primeras reformas que hizo Deng Xiaoping en China es establecer lo que se llamó como zonas económicas especiales. Y una de las primeras zonas económicas especiales fue la ciudad de Shenzhen, ¿no? Que también está explicado en el video. Esta ciudad de Shenzhen está ubicada en la costa sur de China. Y fue una de las primeras zonas económicas especiales que se establecieron en China. Estas zonas económicas especiales, creo que fueron 2 o 3 al inicio, son lugares dentro del territorio chino donde permitió la inversión extranjera. Es decir, que permitió que otras empresas pudieran instalarse en esta parte de China. Y bueno, les dio beneficios, ¿no? Tributarios y de otro tipo para que puedan desarrollarse aquí. Entonces, de esta forma atrajo inversión de otros países para que se instalaran en China, entonces, en esta zona. Por ese motivo es que los ciudadanos de este lugar resultaron beneficiados, ¿no? Y creo que hubo una foto donde estaba Shenzhen antes y el Shenzhen después, ¿no? Entonces sí dio un efecto positivo, un impacto positivo en el bienestar de los pobladores de esta ciudad. Entonces fue tal el impacto positivo que resultó de estas 2 o 3 ciudades que se instalaron o que tuvieron una zona económica especial, que años más tarde crearon más y más zonas económicas especiales para atraer mayor inversión extranjera a este país. Es por eso que la costa de China es la zona más desarrollada del país, ¿no? Bueno, también tiene sus brechas sociales. Por ejemplo, la zona del Tíbet es la zona más pobre, ¿no? Y la zona más desarrollada es la zona de la costa sur-este de China, ¿no? Porque ahí se instalaron las primeras zonas económicas especiales, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras reformas que él hizo, ¿no? O que lideró, ¿no? Adicional a otras reformas sociales y políticas, ¿no? Un gran estudio para hacer, ¿no? Pero eso fue, ¿no? Entonces se abrió al mundo, se aperturó al mundo, ¿no? Aperturó su economía al mundo, permitió que otras empresas vinieran a trabajar, a instalarse, a darle trabajo a sus ciudadanos, ¿no? ¿Y de qué forma lo hizo? Bueno, para eso hizo este viaje a Estados Unidos, ¿no? De alguna forma, es como hacer un lobby, algo parecido, ¿no? Entonces yo viajo a Estados Unidos, el primer país capitalista del mundo en ese momento, bueno, ahora también, ¿no? Y les digo, China está abierto al mundo, por favor, vengan a invertir a China, ¿no? Y él siempre decía también en el video, tuvo un perfil bajo, ¿no? Un perfil sumiso, ¿no? Humilde, ¿no? Donde no, sí, bueno, y eso es algo bien contradictorio con la cultura china, porque la cultura china se considera el origen del universo, es parte de su cultura, ellos creen que son el origen del universo, bueno, es parte de su cultura, ¿no? Entonces, que mantengan un perfil bajo ya dice mucho del tinte político, de la estrategia que ha estado utilizando para permitir tener esa llegada a otros países, ¿no? Porque si él hubiera ido de repente, somos el origen del universo, ustedes tienen que venir al origen del universo para hacer negocios, yo creo que de repente no hubiera tenido tanta llegada, ¿no? Como lo tuvo en su momento, ¿no? Entonces fue parte de su estrategia política también este acercamiento hacia los países capitalistas, ¿no? Para que
estas empresas estos países puedan instalar sus empresas aquí en la costa y pueda hacerse este desarrollo, ¿no? Entonces, es todo un sistema que le permitió que, como ustedes han visto, pueda desarrollarse el PBI, pueda reducirse la pobreza, ¿no? Porque, ¿qué hicieron estas empresas que invirtieron en China? Bueno, básicamente no era para el consumo de los pobladores de China, sino era para el consumo mundial. Es decir, que se instalaron empresas para fabricar y producir y venderle al mundo, ¿no? No necesariamente para el mercado chino, ¿no? Porque el mercado chino en ese momento era pobre, ¿no? Entonces, dio las facilidades, dio la mano de obra para que se pudiera realizar de esta manera, ¿no? Y es por eso que ustedes han visto, ustedes ven qué cantidad de productos de China se venden al mundo, ¿no? Y es que por ahí empezó, ¿no? Entonces, fue la apertura, ¿no? Es por eso que los productos chinos invaden el mundo, ¿no? Porque tuvieron esta inversión principal, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, se ha hecho algo similar, ¿no? Con los famosos ZET, ¿no? Las zonas económicas de desarrollo. Por ejemplo, tenemos una acá en Matarani, si no me equivoco, en el norte, ay, no me acuerdo. Las vamos a revisar también, pero hay 3 o 4 puntos de zonas económicas de desarrollo en la costa peruana que tratan de dar este enfoque de beneficios tributarios para que las empresas puedan instalarse aquí, ¿no? Por ejemplo, te instalas allí y no pagas impuestos, ¿no? Entonces, eso te ayuda como utilidades, ¿no? Siempre y cuando una empresa se instale dentro de esta zona económica, ¿no? Hay algunas empresas que sí están teniendo este beneficio, ¿no? Pero no tiene un efecto, o no tiene un efecto como el que lo tuvieron en China, ¿no? Bueno, características del contexto, ¿no? Social, cultural, económico, político, ¿no? Pero por eso, por ejemplo, nacieron algunas zonas económicas de desarrollo acá en el Perú, o Sofra Tacna, ¿no? Tienen esa esencia, ¿no? Por decirlo así. Listo. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que manejar, ¿no? Que aquí participó China, es uno de los líderes mundiales, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar el tema, ya que estamos viendo temas internacionales. Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que es lo mismo decir internacionalización que globalización? ¿Consideran que de repente estamos hablando de lo mismo o cada uno tiene diferentes conceptos? A ver, me gustaría escucharles un poquito. ¿Qué entienden ustedes por internacionalización y por globalización? Gonzalo Alonso, te escuchamos. Sí, ingeniero. Yo creo que la globalización es, no, la internacionalización es parte de la globalización, porque la globalización abarca como que el romper barreras, creo, es el hecho de que la barrera geográfica no exista y uno pueda conectarse con diversas partes del mundo. Y la internacionalización lo que buscaría sería aprovechar estas barreras que ya no hay para poder expandirse, ¿no? Es lo que yo encuentro de diferencia y qué relación. Correcto, Gonzalo. Muy bien, ¿no? Entonces, globalización como que es eh, romper barreras, ¿no? Que existen en el mundo, ¿no? De comunicación. Y la internacionalización sería como, desde el punto de vista de Gonzalo, es como el efecto, ¿no? Donde ya podemos llegar a más lugares, ¿no? La globalización nos permite romper esas barreras y con la internacionalización llegar a nuevos lugares, ¿no? Más o menos lo que entendía Gonzalo, creo que es así. Correcto, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más le gustaría opinar sobre este concepto de internacionalización y globalización? ¿O qué relación le ven ustedes? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿a qué nos referimos? A ver, dice internacionalización. Vamos a ver que está más referido a una empresa. ¿En qué sentido? En que las empresas se van... Ay, no hay- ay, ¿cómo se hace? Ya.
¿Se escuchó? Sí, ¿no? Era mi celular que está mañana. ¿Qué tal la musiquita? No, mentira. Ya, bueno, sigamos. Entonces, a ver, ¿en qué estábamos? Ah, ya, sí, la internacionalización. Gracias, Miguel. Entonces, internacionalización está más referida. ¿Y eso que he puesto vibración? Eso que he puesto no interrumpir. ¿Cómo se hace solo para que no me... Sí, ya sé esto. Entonces, internacionalización está más referido a una empresa, ¿verdad? Que tiene relación con lo que nos menciona Gonzalo, ¿no? Que las empresas logran llegar a nuevos lugares. Por ejemplo, ¿no? Imagínense, yo tengo una empresa agroindustrial de producción de paltas. Pero tengo acá mi fundo en Majes, tengo mis terrenos ahí, produzco paltas, ¿no? Entonces, al principio yo vendo al mercado local, ¿de acuerdo? Yo vendo al mercado local, perfecto. Pero por ahí empiezo a conseguir un cliente, ¿no? Pero que está en Corea del Sur, ¿no? Entonces ve mi página web y me pide un pedido. Ya, perfecto, entonces yo le mando un lote, perfecto, ¿no? Y este lote, bueno, de repente fue el único en el año 2020. Y bueno, el cliente estuvo contento, perfecto. Pero al ver que yo tengo un producto de calidad, un producto que le gusta, entonces dice, oye, mándame otro envío, ¿no? Entonces, en ese 2021 ya me ha hecho un envío, me ha pedido en enero y luego en abril otro pedido. Entonces, los pedidos poco a poco se han ido volviendo más constantes, ¿no? O sea, han estado con mayor frecuencia, ¿no? Muy bien, entonces estoy poco a poco en mi proceso de internacionalización, ¿no? Antes no tenía ninguna venta al extranjero, ahora ya tengo, ¿no? Y con mayor frecuencia cada vez. Tengo tanto nivel de ventas ahora en el extranjero, voy evolucionando que voy a contratar a una empresa en Corea del Sur para que sea mi representante. Es decir, que esta empresa de Corea del Sur va a hablar en mi nombre. Y él es como mi agente comercial que va a ir en las diferentes tiendas que venden las paltas en Corea del Sur para que me compren a mí. Entonces yo tengo un representante allí en el extranjero. Como las ventas van mejorando, ahora ya me olvidé del representante independiente, yo voy y pongo una sucursal y va a ser de mi empresa. Es decir, que voy a poner una oficina de mi empresa, pero en Corea del Sur. Adiós representante independiente, representante coreano. Yo voy a poner una sucursal, es decir, una oficina con mi nombre, de mi negocio, y esa misma empresa es la que ya voy a hacer algo mejor. Yo me voy a enviar a mí mismo las paltas. Entonces mi empresa en Corea del Sur va a recepcionar y esta misma empresa va a distribuir. Y esa misma empresa va a ser mi agente comercial. Entonces, mi nivel de internacionalización ha crecido, ¿no? Y la última etapa de internacionalización es, como dice, el establecimiento de unidades productivas, ¿no? En este caso, bueno, de paltas no puede ser, pero de repente de otro producto, imagínense que en vez de paltas cambiamos a bicicletas. Entonces, antes yo enviaba bicicletas. Ahora, como sé que Corea del Sur es un mercado importante, las bicicletas yo las voy a hacer allá. De allí yo voy a conseguir la materia prima y de ahí yo las voy a vender. Entonces, mi nivel de internacionalización está en su etapa última, en su etapa 5. Esa es internacionalización, ¿no? El camino por el que sigue una empresa hasta convertirse en una empresa internacional. Es decir, que vende a otros países, incluso tiene unidades operativas en los países donde les vende. Entonces, esa es una gran empresa internacional. A eso se refiere la internacionalización. Y la globalización, a lo que se refiere, es ya algo más general, ¿no? Que lo conocemos como este proceso donde nos vamos integrando cada vez más con el mundo, ¿no? En temas de telecomunicaciones, transporte, comercio, eso ya no implica una sola empresa, sino implica la sociedad, ¿no? Cómo se va relacionando poco a poco la sociedad, ¿no? Entonces, podríamos de repente tener el enfoque que dice Gonzalo, ¿no? Que la internacionalización es un efecto de la globalización, porque la globalización es romper barreras, ¿no? Estar más integrados como mundo. Y ahí aprovechamos las empresas para poder internacionalizar, ¿no? A eso se refiere. Ahora, bueno, sobre el tema de globalización, sí, hay puntos en acuerdo y en puntos en desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, algunos puntos de acuerdo dicen que, bueno,
mejoramos en tecnología, mejoramos en comunicación, ¿no? Podemos ver las mejores prácticas que se dan en otros países, ¿no? A nivel político, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Los temas sociales son los que ahora transcurren y podemos apoyar a personas de otras latitudes, nos enteramos de lo que está pasando en Asia Menor, ¿no? Y podemos empatizar, ¿no? Eso es lo bueno de la globalización, ¿no? Pero también tenemos algunos puntos, por ejemplo, hay personas o científicos que no apoyan la globalización porque ven que se puede estar aprovechando una sociedad de otra, ¿no? O también ven de repente que la globalización solo se ve desde un punto de vista económico, pero no se ve una globalización social, ¿no? Globalización económica significa que ahora podemos comercializar con distintos países, pero ¿sería el único enfoque que le vemos? Por ejemplo, ¿no? Hay una globalización social, hay una globalización cultural, ¿no? Es decir, que la cultura del Perú, por ejemplo, se puede disfrutar en otro país o no. Entonces, a lo que sí se conoce la cultura de otro país, ¿no? Pero llevar esa cultura a otro país, se ha llegado a ese punto, entonces, se pueden tener diferentes enfoques, diferentes puntos de vista. En algunos estamos más evolucionados en globalización, en otros no tanto. Entonces, como que hay, en sí, si dividimos la globalización en varios temas, algunos están más desarrollados, otros no tanto, ¿no? Entonces, por eso es que muchos se preguntan qué significa globalización, ¿no? Si solo lo vemos del tema económico, no es tan global, ¿no? O la facilidad que tenemos de transportarnos a otro país, ¿no? Entonces tampoco hay esas facilidades, ¿no? Por los costos, por los tiempos, ¿no? Entonces esto es un concepto que está en discusión también, ¿no? Siempre lo vemos, ya la integración, excelente, ¿no? Pero ¿qué tanto nos estamos integrando? Eso también es la pregunta, ¿no? Por eso dicen si en realidad existe una globalización o simplemente nos estamos enterando de lo que pasa al otro lado del mundo. ¿Qué significa globalización, no? Pensamos de repente integración, perfecto, pero ¿qué tan integrados estamos? ¿Qué tan integrados estamos incluso con nuestros vecinos de Latinoamérica, ¿no? Con Brasil, con Argentina, con Chile, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela. ¿Qué tan integrados estamos? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? De si realmente existe una globalización, ¿no? Y globalización pasa bastante por el tema de identidad. ¿Qué tan identificados nos sentimos como planeta, como mundo, ¿no? O sea, y eso es una pregunta que se las voy a plantear, pero para discutirlo internamente, ¿no? Incluso se discute si la identidad peruana, ¿no? ¿Qué nos une como peruanos, ¿no? O sea, ¿por qué sentirnos peruanos todos, ¿no? Algunos dicen la comida, ¿no? La gastronomía, otros dicen el territorio, ¿no? Entonces, hay muchas percepciones sobre identidad nacional. Entonces, imagínense ahora tener una identidad mundial, ¿no? Para sentirse uno solo en el mundo, ¿no? ¿Qué nos podría unir? Como les dije, los peruanos nos sentimos identificados con esta patria por la gastronomía, por la historia, ¿no? Por los territorios, pero no necesariamente, o por el lenguaje en algunos casos, ¿no? Entonces, pero aún así a nivel país es difícil identificar una identidad o un concepto de identidad nacional. Entonces, identidad mundial va a ser un poco más difícil también, ¿no? Entonces, por eso es que hay discrepancia en el concepto de globalización, que también estamos siendo globalizados o integrados al mundo, si realmente existe esta integración, o si se están incrementando las brechas sociales también, porque estamos viendo un tema económico nada más, ¿no? Entonces son puntos es un punto de discusión, ¿de acuerdo? Luego, a ver, acá hay un concepto que también, tomando globalización, llevarlo a empresa. Entonces, antes veíamos una empresa internacional. Ahora una empresa global. ¿A qué se refiere? Dice que una empresa global es la que ha abandonado su identidad nacional. Es decir, que ya no sabes de qué país vino. No sabes. Es decir, que... Y tampoco te interesa saber dónde se originó esta empresa o dónde tiene su sede, su matriz, ¿no? Su sede matriz, su oficina principal, ¿no? Tú la ves en cualquier parte del mundo. Opera a escala mundial. Seguramente tiene su sede corporativa, su sede principal en algún país del mundo, pero no nos interesa como clientes, la vemos en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo,
Puede ser Starbucks, puede ser Coca-Cola, ¿no? O alguna empresa aérea, ¿no? De repente, ¿no? Pero hay esas empresas globales, ¿no? Entonces, ese es como que otro estadio, ¿no? Esa es la máxima internacionalización de una empresa, es que ahora se ha vuelto una empresa global, una empresa del mundo, ¿no? Ya no interesa dónde nació, solo se sabe que está en todos lados del mundo, ¿no? Y opera, como dice, a escala mundial. Entonces, otro concepto más avanzado de lo que pueden llegar las empresas. Entonces, es como buscar la excelencia empresarial, ¿no? Siempre estamos buscando la excelencia empresarial. Ahora, como empresas, a nivel de comercio internacional, lo que buscamos es ser una empresa global, ¿no? Ese es lo máximo que podemos llegar a nivel de comercio internacional, ¿no? Entonces, acuérdense, un comercio internacional no solo implica el traslado de productos, como estamos viendo, ¿no? Porque también implica que llevemos nuestras instalaciones productivas a otro país, ¿no? A otro mercado, y de ahí producir y vender, ¿no? Y lo hemos visto en la teoría evolutiva, lo estamos viendo en lo que es la internacionalización y ahora con la globalización. Entonces, comercio internacional no solo impacta o no solo implica el llevar un paquete de otro país, ¿no? Puede llegar incluso a ser un estadio máximo de una empresa global, ¿no? Donde opera a escala mundial. Después, dentro de la globalización, viene lo que es la cadena global de valor, ¿no? Ustedes conocen lo que es una cadena de valor, ¿no? Están en quinto año y ya han llevado curso de logística internacional, creo, o industrial. ¿Cómo se llama el curso? Logística industrial o internacional. Pero empieza con I, creo, ¿no? Industrial, Miguel, gracias. Y ahí han visto, por ejemplo, temas de cadenas de abastecimiento. Y me imagino que seguramente también han visto lo que es una cadena de valor. Aunque ese concepto también se maneja en otros cursos, pero a ver, me gustaría que me puedan referir lo que ustedes entienden por cadena de valor, ¿no? Y para llevarlo al concepto de cadena global, o un ejemplo de cadena de valor también, si es más, lo aterrizamos mejor, ¿no? Dice Alejandra, todo lo que añade valor al producto. Y así, entre nos, ¿qué significa valor? Porque es una palabra bastante común en la jerga empresarial, valor, el valor que percibe el cliente. Entonces, qué es valor? Así para tenerlo un concepto más claro. Dice Nicole, la apreciación del cliente. Neptalí dice, una red que mueve una materia prima a un producto terminado. Ya, eso es cadena, ¿no? Pero en el concepto de, a ver, Miguel dice los beneficios que percibe el cliente, ¿no? Entonces, eso iba a preguntar, por ejemplo, a Nicole, ¿no? Una apreciación del cliente, pero una apreciación buena, una apreciación mala. Entonces, Miguel nos está aclarando beneficios, ¿no? Significa que es una apreciación buena, ¿no? David nos dice conjunto de actividades que le añaden valor al producto, siendo valor aquellas características positivas que percibe el consumidor. Correcto, ¿no? Gracias, Nicole, también sería positiva, ¿no? En que, correcto, ¿no? Una cadena de valor, ustedes se van a acordar, ¿no? Es como una cadena de abastecimiento también, ¿no? Una serie de etapas o de actividades, las cuales, como ustedes dicen, como lo dice el nombre, en cada etapa se agrega valor. ¿Qué significa? Que en cada etapa hay una transformación del producto o del servicio y esta transformación, el resultado de esta transformación es valorada por el cliente o el resultado de esta etapa es valorada por el cliente, ¿no? Entonces, esa es una cadena de valor, ¿no? Entonces, es importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, podemos tener una cadena de valor aquí en nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el caso que ustedes son analistas de comercio internacional, ¿no? Pero de esta empresa agroindustrial de paltas, ¿no? Entonces, la cadena de valor empieza en este fundo donde se producen y se cosechan las paltas. Luego, en esta cadena de valor, tenemos aquí a un distribuidor, a un transportista que nos trae estas paltas en excelente estado, buen sabor, ¿no? Bien verdes por fuera y amarillas por dentro. Una pepa más o menos, ¿no? Entonces,
que la distribuye, la trae a la ciudad y luego la trae a un centro de abastecimiento que puede ser de repente un supermercado, imagínense, ¿no? Entonces nuestra cadena de valor ha pasado por el productor, luego el transportista y finalmente está en una tienda retail que es un supermercado. Esa es nuestra cadena de valor porque nosotros como clientes valoramos esta cadena, ¿no? Valoramos que haya una etapa de producción, valoramos que haya una etapa de transporte, porque si no hay transporte, nosotros tendríamos que ir hasta Majes a traer las paltas, ¿no? Y ahí se dificulta. Entonces, valoramos que alguien las traiga y valoramos que otra empresa las ponga a nuestro alcance en un supermercado, ¿no? Esa es una cadena de valor. Ahora imagínense esta cadena de valor, pero a nivel mundial. Lo mismo, solo que a nivel mundial. Es decir que hay un productor aquí en el Perú, hay un transportista que lo lleva a Corea del Sur, y en Corea del Sur hay una tienda que lo pone a disposición de sus clientes coreanos. Esto ya es una cadena global de valor, porque el cliente coreano va a valorar cada una de las etapas por las que pasa el producto, que se va transformando, hay un resultado de cada una de las etapas, ¿no? Entonces, esa es una cadena global de valor, ¿verdad? Ahora, en las cadenas globales de valor, yo les he dicho que empezamos de la etapa de producción, pero podemos ir más atrás, desde la etapa de diseño del producto. Entonces, ¿y este concepto cómo está relacionado? Que, por ejemplo, a ver, yo voy a elaborar, por ejemplo, un celular, ¿no? Voy a fabricar, quiero vender un celular con las últimas características. El diseño del celular, el diseño funcional, por ejemplo, imagínense que ustedes trabajan en una empresa que quiere vender celular. El diseño, y van a comenzar desde el diseño del celular, no, ustedes no van a revender, ustedes van a hacer el celular, ustedes lo van a diseñar. Entonces, aquí ustedes en Arequipa diseñan el celular, la forma, las características operativas del celular, cuánta batería debería tener, cuántos megapíxeles para la cámara, ¿no? El sistema operativo, ustedes lo diseñan todo completo el celular. Perfecto, ustedes son expertos diseñando celulares porque ustedes manejan la tecnología para diseñar un celular. Ahora, el equipo, ustedes no lo van a hacer acá en el Perú, ustedes lo mandan a hacer a Tailandia. Ahí hay Tailandia, hay muchas empresas que elaboran celulares. Ustedes les dan las características y esta empresa se las hace tal cual ustedes la han pedido. Perfecto. Ahora, el sistema operativo. El sistema operativo, ustedes tampoco lo van a desarrollar. Ustedes lo han diseñado, pero el sistema operativo lo desarrollan de repente en una empresa en la India. Hay bastantes empresas informáticas en la India que desarrollan software. Entonces, lo que ustedes han diseñado, sea como equipo y como software, lo mandan desarrollar, lo mandan fabricar en Tailandia y en la India. Perfecto. Estos dos piezas, ¿dónde lo van a ensamblar? De repente, pongamos otra empresa, a ver, en Hong Kong. En Hong Kong, ustedes contratan una empresa para que haga uno solo el equipo con el sistema operativo. Y luego de ello, ustedes venden este celular, ¿dónde? En Estados Unidos, de repente, ¿no? O en México, ¿no? Entonces, contratan otra empresa de transporte, y para que su producto se venda en México. Ni siquiera acá en el Perú, en México, porque es un mercado más grande. Esta es una cadena global de valor. Las distintas etapas de producción o la cadena logística, la cadena de abastecimiento, se puede distribuir alrededor del mundo. Eso es lo que hacen las empresas actualmente. Y ustedes ya han visto cuáles son los factores de repente para elegir una que otra ubicación, ¿no? Yo les pregunto así, ¿por qué de repente podríamos elegir fabricar el equipo tal cual en Tailandia? ¿Qué factor ustedes tomarían en cuenta para mandar a producir allá? Correcto, Alejandro, más barato, ¿no? Neftalí, costo de mano de obra. Pero si yo les pregunto, o si yo les digo que tanto en Tailandia como en la India los costos de mano de obra son bajos, ¿por qué elegiríamos de repente Tailandia? Bueno, otro país, pero algo más que podríamos de repente discernir. Correcto, Sergio, ¿no? A ver, por aquí me estoy pasando mensajes. Dice, por ejemplo, Miguel, Neftalí, después dice David Costos, correcto. Miguel dice la distancia a donde se va a vender, influye también la localización, ¿no?
Sergio dice la materia prima, David la experiencia, Nicole costo la materia prima, tecnología, Adriana, y Marín también tecnología, Wilson impuestos bajos. Correcto, ¿no? Entonces podría haber distintas, Dayana también impuestos y Neptali política de impuestos, ¿no? Podría haber distintos factores que podríamos elegir, ¿no? Fabricarlo en italiana, por ejemplo, costos bajos, que puede implicar, que esto incluye que no tenga que pagar impuestos, ¿no? O por el otro lado de la tecnología, que puedo de repente averiguar que en Tailandia son expertos fabricando celulares, entonces voy a fabricarlos allí, ¿no? Porque ellos ya saben fabricar. Es distinto que me mande a ver, voy a, no sé, de repente a alguna otra localidad del Perú y hay una empresa que dice que fabrica celulares. Pues no creo que yo me mande allí, ¿no? No tienen conocimiento, no tienen experiencia seguramente, ¿no? Entonces voy al lugar donde sí conocen, donde son especializados, ¿no? Eso a nivel económico podríamos verlo, ¿no? Donde yo los mando a fabricar donde son especialistas. ¿Por qué mando el software a la India? Porque ahí son especialistas desarrollando software, ¿no? Y también tiene relación con el costo. ¿Y por qué los mando a juntar el software con el equipo en Hong Kong? Porque también son especialistas de repente realizando esta labor. Y también por menores costos de mano de obra, ¿no? Entonces, varios factores por los que yo elijo. No todo lo tengo que hacer necesariamente en donde yo estoy instalado, ¿no? Entonces, estos son algunos factores por los que elegimos una cadena global de valor, ¿no? Y eso lo van a ver ustedes cuando vayan a trabajar también en la práctica, ¿no? Esa es una cadena global de valor. Ahora bien, eso es lo que concierne a todo lo que es globalización, ¿de acuerdo? Globalización. Ahora vamos a tocar un poquito los organismos que ven el comercio internacional y también algunos bloques de comercio internacional. Primero en el tema de los organismos, ¿no? Porque también son organismos internacionales. Por ejemplo, bueno, estos son organismos nacionales, estos de acá sí los conocemos, ¿no? A nivel nacional, primero vamos a tocar las instituciones nacionales públicas. Tenemos el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿verdad? Que por ejemplo, una de las labores que hace este MINCETUR es llevar a cabo las negociaciones comerciales entre diferentes países. Por ejemplo, ¿no? Tenemos negociaciones comerciales con Corea del Sur, con Canadá, con China, con Estados Unidos, con México. Entonces, aquí es donde se lleva esta institución es la que lleva a cabo estas negociaciones comerciales, ¿no? Para saber dónde tenemos que desarrollar tratados internacionales, ¿no? Entonces, nos ayudan también a analizar el flujo de comercio internacional, ¿no? ¿Dónde estamos llevando más nuestros productos? Por ejemplo, nos van a decir dónde más se están vendiendo paltas, en qué países, o los países, o los mayores países receptores de nuestros productos. Eso es lo que nos dicen también. Entonces, es una organización, en eso está relacionado al comercio exterior, ¿no? Por eso es un ministerio que está enfocado en ello, ¿no? Hace todo un análisis y desarrolla políticas para fomentar el comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, puede proponer otra, ¿cómo se dice? Otra estructura de impuestos para empresas exportadoras, porque aquí nos enfocamos más que todo en la exportación de los productos nacionales, ¿no? Por ejemplo, dice tendencias del comercio internacional, ¿no? ¿Qué países ahora están recibiendo productos agroindustriales? Entonces, y nos dice a los peruanos, oye, anda a venderle a tal país porque ellos están ahora consumiendo, ha venido de repente una moda de arándanos en España. Nosotros somos productores de arándanos. Hay una oportunidad allí. Entonces, eso es lo que por ejemplo, este análisis nos da el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? A través de sus distintas oficinas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, ellos, por ejemplo, manejan la política exterior con los distintos países. Es como la interferencia política de la que hablábamos en la teoría evolutiva del comercio internacional, ¿no? Entonces, ellos establecen las relaciones con los distintos países. ¿Para qué? Para que podamos, por ejemplo, establecer oficinas comerciales, ¿no? Y estas oficinas comerciales lo que hacen, por ejemplo, es hacer bastantes ferias, ¿no? Así como de repente en la Plaza España hay una feria de productores de cierta localidad, no sé si han visto, hace poco hubo creo que todavía sigue, una feria. Bueno, de igual forma, ¿no? La oficina comercial de Singapur, que es de Perú en Singapur, ¿no? Entonces, establece una feria, ¿no? Y en la cual, ¿no?, invita a varios productores peruanos de forma libre para que vayan a este país
y ofrezcan sus productos, ¿no? Esta es una feria comercial. Hay bastantes ferias comerciales a nivel mundial. Entonces, eso es lo que hacen estas instituciones, ¿no? Promueven los productos nacionales en el mundo. Entonces, trabajan de la mano el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Esa es la injerencia política, ¿no? Es como abrir puertas para que los productores peruanos vayan a vender sus productos al extranjero, a los distintos países donde tenemos alguna oficina o alguna institución pública, no sea del comercio exterior o sea de relaciones exteriores, ¿no? Una embajada, un consulado, ¿no? Entonces, estas instituciones lo que hacen es abrir puertas para que más y más productos peruanos lleguen a estos países, ¿no? Aprovechar las oportunidades, ¿no? Las ventanas comerciales que existen en distintos países, ¿no? Esa es su labor principalmente. Bueno, el Ministerio de Economía también tiene injerencia aquí, ¿no? Porque, bueno, en temas de comercio exterior, el Ministerio de Economía es el quien maneja las partidas arancelarias, que ya la vamos a ver un poco más el día viernes, ¿no? Que son los impuestos que se cobran para las importaciones, ¿no? Entonces, es un tema de recaudación. Como es tema de recaudación, aquí está implicado también la SUNAT, ¿no? Que es parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es una institución gubernamental. Entonces, ¿por qué? Porque guarda o mantiene una política arancelaria. Si alguien decide, si se tiene que decidir reducir los aranceles a determinados productos, pasa por la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con ingresos y gastos pasa por este ministerio, ¿no? Entonces, los aranceles es una recaudación que tiene el Estado, ¿no? Es un impuesto a todo lo que a todos los productos que están entrando al país, ¿no? Entonces, por eso tiene injerencia también, ¿no? Y ahora, hablando de instituciones internacionales, vamos a ver unas cuantas instituciones internacionales que tienen injerencia a nivel mundial y que nos dan lineamientos, nos dan normas, nos dan formas de trabajo para que todos los países que importan o exportan, todos los países que hacen comercio exterior, estemos sintonizados, mejor estemos sintonizados. Por ejemplo, tenemos lo que es la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, de aquí tenemos que entender que aduanas existen en muchos países, como concepto de aduanas. Aduanas Perú, aduanas Chile, aduanas Ecuador, aduanas Estados Unidos, aduanas Canadá, ¿no? Aduanas España. Entonces, estas oficinas de aduanas existen en varios países del mundo y todos deben tener la misma orientación, el mismo enfoque, la misma finalidad. Lo que hacen las aduanas en cada uno de estos países es administrar las puertas de entrada y de salida de productos de un país. Para eso están las aduanas en cada país. No son oficinas que se encarguen de administrar el ingreso y salida de mercaderías a un país. Entonces, este trabajo podríamos decir que es algo similar en cada país, ¿no? O sea, así como hay aduanas Perú que se encarga de administrar la entrada y salida de productos, mercadería, también en aduanas de Ecuador existe aduanas Ecuador que se encarga también de administrar el ingreso y salida de mercaderías del país. Así también hay aduanas España, ¿no? Si no, vemos un capítulo de Alerta Aeropuerto de Madrid, ¿no? Barajas, ¿no? Entonces también hacen lo mismo, administran el ingreso y la salida de mercadería, bueno, y también de personas de un país, ¿no? Ahora vamos a Alerta Aeropuerto Colombia, ¿no? Bogotá, ¿no? También hay aduanas Colombia que se encargan de administrar el ingreso y salida de personas y mercaderías a ese país. Y ahora vamos a Alerta Aeropuerto Callao, ¿no? También hay aduanas, ¿no? Aduanas del Perú que se encarga de administrar el ingreso y salida de personas y mercaderías de un país, ¿no? Entonces, como ustedes ven, tienen igual finalidad, ¿no? Similar finalidad, similares funciones, ¿no? Esta de administrar, ¿no? Entonces, por eso es que existe la Organización Mundial de Aduanas. Es como una organización que agrupa todas estas aduanas, ¿no? No es que sea dueño, sino simplemente agrupa como una asociación. Y como la idea es que podamos sintonizar los procedimientos administrativos, los procedimientos operativos que se llevan a cabo en cada aduanas de cada país.
Porque siempre tenemos que hacer ingreso de material, siempre tenemos que hacer una fiscalización, siempre tenemos que revisar los equipajes, siempre tenemos que revisar las mercaderías que llegan a un país, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda esta Organización Mundial de Aduanas es en hacer estos flujos administrativos, estos procesos operativos más rápidos, ¿no? Más eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque esta Organización Mundial de Aduanas tiene una visión integral de todas las aduanas del mundo. Y lo bueno es que puede recoger mejores prácticas. A ver, Aduanas Colombia está haciendo esto. Oye, y es algo bueno, ¿no? Agiliza el proceso, reduce el tiempo de procesamiento. Entonces, hay que tomar esto y para que las demás aduanas del mundo lo copien y puedan mejorar también sus procesos, ¿no? Entonces, este es el objetivo de la Organización Mundial de Aduanas. Dice, hacer más competitivas las administraciones aduaneras, ¿no? En estos aspectos técnicos, ingresos, salida, fiscalización de personas y mercaderías a un país. Como hay tantas aduanas en todo el mundo, entonces hay que sintonizar, ¿no? Hay que estar sincronizados en los procedimientos administrativos y operativos, ¿no? Entonces, para esto sirve la Organización Mundial de Aduanas. También tenemos, bueno, que también la Organización Mundial de Aduanas nos ha entregado, como dice aquí, un sistema armonizado de las partidas arancelarias. Es decir, la identificación de los productos a nivel mundial. Entonces nos da un sistema, así se le llama, sistema armonizado, que es una nomenclatura para poder conocer los productos a través de sus partidas arancelarias, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que el café tostado descafeinado es con la partida 090122 y 4 ceros después, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a contar, ¿ya? Pues, no estoy viendo bien ahorita. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 4, 10 dígitos. ¿De acuerdo? 10 dígitos. Con 10 dígitos, aquí en el Perú, identificamos un producto. ¿De acuerdo? Con 10 dígitos. Esta es la partida arancelaria. Es decir, cómo identificamos un producto aquí en el país a nivel de comercio exterior. ¿Y de dónde vienen estos 10 dígitos? Por ejemplo, los dos primeros dígitos. Esto nos ha dado la Organización Mundial de Aduanas, que corresponden a un capítulo. Un capítulo es como una agrupación de productos similares, ¿de acuerdo? Un capítulo es como una agrupación de productos similares. Entonces, a nivel mundial, por ejemplo, el 09 es un capítulo que se refiere a productos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, el café. Luego tenemos los dos siguientes dígitos, dice partida del sistema armonizado. Entonces, este sistema armonizado también, estos 4 primeros dígitos también nos la ha dado la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, ellos han dicho que 0901 son productos orgánicos relacionados al café. Y luego tenemos que hasta el dígito número 6 es la subpartida del sistema armonizado, es decir, desde el 09, 01 y 22, estos 6 dígitos nos lo ha dado la Organización Mundial de Aduanas, para indicarnos que es un producto orgánico relacionado al café. Entonces, a nivel mundial, 090122 se refiere a un producto orgánico relacionado con el café. En todos los países que están, mejor dicho, adjuntos a la Organización Mundial de Aduanas, van a conocer que el 090122 está relacionado a productos orgánicos relacionados al café. Para esto nos ayuda, ¿no? Como ustedes han visto, para sintonizar, para sincronizar, ¿no? Entonces, este código en Perú, en Ecuador, en China, en Estados Unidos, es el mismo. Entonces, podemos identificar los productos en base a estos 6 códigos, o estos 6 dígitos. ¿Y esto qué ayuda? A las partidas arancelarias, ¿no? Porque hay que saber que cada partida arancelaria tiene un impuesto, ¿no? Entonces, podemos sincronizar a nivel mundial los impuestos para determinado grupo de productos, ¿no? Entonces, tiene bastantes ventajas que tengamos una partida en común para el mundo, ¿no? Unos códigos en común para el mundo, ¿no? Por ejemplo, ya dice, a partir de los dígitos 7 y 8 ya corresponden, ya no es parte de la Organización Mundial de Aduanas, estos dos siguientes dígitos los ha dado la Confederación Latinoamericana, ¿no? Y los dos últimos dígitos, el 9 y el 10, Aduanas del Perú es el que se ha encargado de integrar estos dos dígitos finales. Pues se dice su partida nacional. Entonces, hasta el dígito 6 es el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas y los 4 dígitos siguientes ya es algo más local.
No necesariamente los 4 últimos dígitos se repiten en todo el mundo. Por lo menos los dígitos 7 y 8 se repiten a nivel Latinoamérica, pero los dígitos 9 y 10 ya son exclusivos del Perú, ¿no? Entonces es como que vamos de algo global hacia algo local, ¿no? Los 10 dígitos, estos 10 dígitos solo los se conocen así en el Perú, pero los 6 primeros sí ya podremos tener una idea a nivel mundial a qué se refiere, ¿no? Este es el aporte de la Organización Mundial de Aduanas que cada año, por ejemplo, está actualizando, bueno, cada 5 años se actualiza, ¿no? El sistema urbanizado para incorporar cambios, ¿no? Otra organización importante es la Cámara de Comercio Internacional. Así como existe, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de Arequipa, la Cámara de Comercio de Tumbes, de Piura, también existe una Cámara de Comercio Internacional, que también es una agrupación, ¿no?, de las cámaras de comercio del mundo. ¿Y cuál es el aporte de esta Cámara de Comercio Internacional? Ellos nos han dado los famosos Incoterms, los que son los términos comerciales internacionales. Este es el aporte de la Cámara de Comercio Internacional y ellos lo actualizan cada 10 años. Hay una versión reciente, 2020, por ejemplo, ¿no?, de los Incoterms. Y ellos son los que actualizan este tema de los Incoterms. Se podría decir que ellos son los dueños de los Incoterms, pero son los dueños y que lo han dado al mundo. Has dicho mundo, utilicen los Incoterms, son para eso. Entonces, y los Incoterms nos ayudan también para armonizar las operaciones internacionales de comercio exterior. Porque así como dice, voy a hacer una operación FOB, y yo lo digo aquí en el Perú, en China también me entienden lo que significa una operación FOB. O si yo voy a hacer una operación CIF, en el Perú se entiende que es CIF, en China se entiende que es CIF, en Corea del Sur se entiende que es un Incoterms CIF. Entonces, para esto nos ayudan estas instituciones internacionales, ¿no? Para armonizar conceptos, para sincronizar, para hacer sinergias, ¿no? Para que todos podamos, si ustedes se dan cuenta, hablar un lenguaje común, sea con las partidas arancelarias, sea con los términos comerciales internacionales, hablamos a nivel mundial un lenguaje común, ¿no? Y creo que ese es un punto a favor de la globalización, ¿no? Tener un lenguaje común, lenguaje técnico para el comercio internacional. Y finalmente tenemos lo que es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Esta organización mundial que también es una asociación de países. La anterior, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional, es una asociación de cámaras de comercio. En cambio, la Organización Mundial de Comercio es una asociación de países. País como nación completa, estamos aquí. Y ellos toman lo que es el concepto del comercio internacional que habíamos hablado, que es el libre intercambio. Esta institución busca el libre intercambio, es decir, que lo que está buscando es derribar las barreras arancelarias y las barreras técnicas que existen en el comercio internacional, ¿no? Y que es un trabajo duro, porque no todos los países quieren derribar barreras arancelarias o barreras técnicas. Y, por ejemplo, mientras unos países de repente van reduciendo sus barreras arancelarias, ¿qué significa? Que van disminuyendo el valor del impuesto a las importaciones, pero por otro lado van aumentando las barreras técnicas, ¿no? Para decir, oye, ya, te cobro menos, pero para ingresar a mi país hay ciertos requisitos que debes cumplir. Entonces, al final también se vuelve una barrera, no hay un libre intercambio, ¿no? Como el ejemplo que les dije de que queremos entrar al centro comercial Rondamón para hacer unas compras, ¿no? Ya no nos ponen impuestos, pero nos ponen barreras técnicas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta organización es eso, ¿no? Procurar el libre intercambio de mercancías a nivel mundial. Por eso es que tiene este alcance mundial, por eso los países se asocian a este organismo, ¿no? Como les decía, recién por el año 2000, China se incorporó. Y cuando uno se incorpora, significa que le vas a hacer caso a lo que ellos dicen, ¿no? Si nos dicen que ahora ya no va a existir el arancel del 11%, se elimine ese arancel y solo vamos a quedarnos con el del 6%, todos los países que están asociados deben acatar esta norma porque están asociados, ¿no? Y si no quieres, bueno, te sales de este organismo, pero con las consecuencias de que tu libre intercambio ya no va a ser tan posible, ¿no? Porque ahí se favorece el libre intercambio entre los países que son asociados, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ayuda la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y en este aspecto,
Vamos a desarrollar un ejercicio con lo que nos queda de tiempo. A ver. Yo les voy a pedir a ustedes como ejercicio para que elaboren en este momento durante la hora de clases. Esto funciona como participación de clases. Para que ustedes elaboren una gráfica comparativa sobre las exportaciones de Perú y de China para el año 2020, ¿verdad? Con datos de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y para eso yo les voy a enseñar cómo ingresar a esta página, ¿no? A través de este link, que también se los voy a compartir. Y me van a seguir ustedes para que ustedes puedan desarrollar este ejercicio, ¿no? Entonces, esta es la página. Les voy a compartir la página. Y acá está el link. Bueno, hay que ponerle www antes, pero aquí. Y ahora sí. Ahora sí aparece el link. Entonces, hagan clic aquí y van ustedes a ver esta pantalla de acá. Deben estar viendo esta pantalla de acá. Y ustedes también deben estar haciendo clic aquí y han debido llegar a esta pantalla. ¿Cómo se puede? Ya te va a mandar la... No es posible, Alejandra, por favor. Ahora sí. Ah, ya, gracias. ¿Cómo creen que les voy a mandar un troyano? Se pasan ustedes. Ah, es que faltaba el HTTPS, creo, ¿no? Sí, es dirección electrónica. Ya. Perfecto. Entonces, ustedes están viendo esto. Bueno, está en inglés. Ahora sí, dice Alejandra. Perfecto. Entonces, está en inglés. Bueno, si gustan, lo dejan en inglés, ¿no? Acuérdense que ya vimos un video en inglés y este video me ha permitido ver que sí están en un nivel adecuado, ¿no? Porque han entendido bastante de este video, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho para felicitarlos. Por favor, sigan así, sigan estudiando inglés. Funciona, está funcionando. Entonces, ya hay una evidencia de ello. Si quieren, lo cambian al español. Acá dice, mano derecha, English, francés, español. Ya, español vamos a hacerlo para hacerlo más fácil. Ya, perfecto. Entonces, aquí ustedes se van a venir al lado izquierdo. Deberían estar viendo esta pantalla. Se van a ir al lado izquierdo donde dice buscar indicador. Aquí ustedes van a poner acá estadísticas del comercio internacional. Aquí coloquen, o mejor dicho, no coloquen, no hagan clic todavía, porque si ustedes hacen clic, se va a marcar. Desmarquen, no marquen, nada más, así, ¿no? Hagan clic en la flechita o en el triángulo plomito, ¿no? Estaba así, mirando a la derecha, ahora si hacen clic, va a mirar hacia abajo. ¿De acuerdo? Sí, está bien el zoom. Hagan nuevamente clic en el triángulo donde dice valor del comercio de mercancías. Listo, ya está. Ahora sí voy a bajar un poquito el zoom porque no permite ver mucho. Ya. Y luego aquí podemos elegir en el valor del comercio cómo queremos ver la data. Por ejemplo, nos dice exportaciones de mercancías por grupos, importaciones de mercancías por grupo, exportaciones totales de mercancías de forma trimestral o importaciones totales de mercancías de forma trimestral o exportaciones totales de mercancías de forma mensual o importaciones de forma mensual. Entonces, yo les he pedido, por ejemplo, las exportaciones de Perú y de China. Entonces, voy a hacer clic acá, ¿no? Exportaciones totales de mercancías de manera mensual, ¿no? Va a estar expresado en millones de dólares de Estados Unidos. Perfecto. Hacemos clic aquí, por favor. Entonces, vamos siguiendo, hacemos clic acá. Luego de ello, bajamos. Nos desplazamos para acá. Sí, más acá abajo. Acá está. Ah, no, este no es. Bueno, con el mouse podemos desplazarnos, ¿no? Donde dice economías declarantes, aquí ustedes van a buscar, ¿de acuerdo?
Está después de la MOP. Acá está Perú. Listo, seleccionado. ¿De acuerdo? Ya está seleccionado. Entonces ya hemos seleccionado economías declarantes, China y Perú. Economías declarantes. Ahora, bajamos. En productos y sectores queda tal cual, todo. Economías asociadas significa que a quién le venden estas empresas. Si lo dejamos en blanco significa que vamos a hacer un filtro para todo el mundo, es decir, que le vendan a todo el mundo, no a cierto país, porque si colocamos Afganistán significa solo vamos a ver las exportaciones de China y Perú hacia Afganistán, pero si lo dejamos en blanco es las exportaciones de China y Perú hacia el mundo. Entonces dejémoslo en blanco. Ya si ustedes quieren ver respecto a algún país en específico, ya seleccionan, ¿no? Entonces, economías asociadas cero. Y en años, les he pedido para los años 2020, para el año 2020. Perfecto. Entonces, ustedes acá solamente seleccionan 2020. Nada más. Hasta ahí llegamos y luego colocamos aplicar. Clic en aplicar. Acá en aplicar a mano derecha. Y listo, ya está. Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes que tomen esta información que ustedes han elaborado, pásenla a su hoja de cálculo, elaboren un gráfico como dice el ejercicio, y este gráfico ustedes lo van a poner aquí. Para que quede evidencia de su trabajo, lo van a poner acá. A ver, estamos en este archivo, ustedes lo van a colocar. Entonces, archivo grupo D. Aquí, por favor, coloquen que se colgó. Eso es de la página de la Organización Mundial de Comercio. De repente están poniendo todos contra todos. Pues ahí sí, pues, algo de la harta información va a haber, ¿no? Bueno, solo China y Perú, ¿de acuerdo? Entonces, lo van a ustedes a colocar en esta presentación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar para quedar su evidencia? Entonces, ustedes, cada uno, genere una hojita, ¿de acuerdo? Aquí ya Miguel ya nos está ganando. Cada uno de ustedes genere una lámina, ¿de acuerdo? Cada uno de ustedes genere una lámina, por ejemplo, Alejandra, Miguel, Gonzalo, ¿no? Cada uno genere una lámina y va a pegar su gráfico que está elaborando, lo va a pegar aquí, nada más, ¿no? Entonces, y eso me va a poder permitir ver que sí han podido llegar hasta este punto de la data, ¿no? Que han podido llegar a este punto de la data y que pueden obtener información, ¿no? Hagan una gráfica de las exportaciones de China y de Perú, ¿no? Que sea una sola gráfica para poder comparar el nivel, ¿no? ¿Dónde está China? ¿Dónde está Perú? En un solo gráfico para poder ver ese nivel de exportación, ¿no? Ingeniero, una consulta. En productos y sectores no se seleccionaba nada, ¿verdad? Sí, nada, nada. Ah, ya. De igual forma, todos estos, Alejandra, funcionan como un filtro. Entonces, aquí yo podría de repente, para esta tarea no es necesario, ¿no? Pero, por ejemplo, para futuras referencias, tú podrías de repente identificar qué producto o sector quisieras filtrar para conocer el nivel de exportaciones de un determinado producto o sector económico, ¿no? Por ejemplo, solo combustibles, ya selecciono combustibles, ¿no? Entonces me permite hacer mi búsqueda más exacta, ¿no? Más de lo que estoy buscando, ¿no? Pero en este caso no es necesario, ¿no? Solo en temas de indicadores repasamos, sería exportaciones totales de mercancías de forma mensual, visto en millones de dólares de Estados Unidos. Economías declarantes, solo sería Perú y China, nada más. Y luego en años, 2020, nada más. Esas son las variables que vamos a manejar. Y con eso lo llevan a una hoja de cálculo y elaboran un gráfico y lo van a colocar acá.
Ingeniero, buenas noches. Sí, Lisbeth. Disculpe, yo he seleccionado en indicadores lo que usted indicó, pero en el marcador me sigue apareciendo 0 de 257. En el marcador. Sí, ahí donde dice 1 de Ah, ya. 257, a mí me aparece 0 de 257. Y lo mismo para economías y para años. Claro, sí. ¿Es normal? Debería aparecer uno sobre 157. Te pediría, por favor, Lisbeth, que vuelvas a hacer este proceso de selección de información. Por ejemplo, reiniciar, no, refrescar la página, ¿no? Para volverlo a hacer, porque de repente por allí no se ha marcado correctamente. Podría ser, no es una página web de información, ¿no? Entonces, lo podríamos intentar nuevamente para ver si puede marcar. Ya, ingeniero. Lo voy a intentar otra vez. Acá también aparece que se puede descargar en Excel, ¿no? Eso sería algo también adecuado, ¿no? Acá en la mano derecha superior. Vamos a subir un poquito el zoom. Acá. Bueno. Ahí se me fue. A ver otra vez cómo era. Hacemos acá. En el pañuelo. Estadísticas. Valor. Exportaciones mensuales. Listo. Economías declarantes. O hacemos una búsqueda. China. Y Perú. Perú. De acuerdo. Listo. Y años. 2020. Listo. Y aplicamos. Y podemos descargar.
Si ustedes descargan el archivo, les va a aparecer, por Excel les va a aparecer esta información en una hoja de cálculo, ¿no? Todo lo que es de China, dice de enero a diciembre, todo lo que son exportaciones en millones de dólares. Y luego acá tenemos todo lo que ha exportado el Perú desde enero a diciembre en millones de dólares, ¿no? Se ve una clara diferencia, entonces lo vamos a visualizar en una gráfica, ¿no? Y esa gráfica ustedes la van a pegar como imagen en este archivo. Esta pestaña también se las voy a compartir mejor por ahí. Sí. Ya. Sí, Eddie. Volvemos acá en... Vamos a reiniciar. Tenemos esta página de... Esta es una página de base de datos de la Organización Mundial del Comercio, en la cual la vamos a poner en español. En la parte izquierda son los diferentes filtros que podemos utilizar para ver la información que estamos buscando. Entonces, yo les había pedido que puedan elaborar una gráfica comparativa sobre exportaciones de Perú y de China durante el año 2020 con datos de la Organización Mundial de Comercio. Eso es lo que van a poner ustedes en las presentaciones, en cada una hojita. Para ello, por ejemplo, a este lado izquierdo van a colocar, voy a subir el zoom. Acá. Uy, ya. Ay, ¿dónde está? Ya. En español, por favor, en español. Y aquí en el lado izquierdo, bueno, está como está grandecito, bueno, se va a ver mejor. Colocan, hacen clic en la flechita que dice estadísticas del comercio internacional. Muy bien. Segundo punto, hacen clic donde dice valor del comercio de mercancías. Muy bien. Y luego escogen exportaciones totales de mercancías de forma mensual. Y es este aquí. Entonces, seleccionan la casilla para que aparezca este check. Cuando aparezca este check, acá por ejemplo dice 1 de 257, significa que ustedes están escogiendo un indicador de 257 que pueden haber, ¿no? Exportaciones totales de mercancía de forma mensual. Luego ya no vamos a buscar más de estos indicadores, ¿no? Ahora pasamos al siguiente punto que es economías declarantes. Hacemos clic en economías declarantes. Y aquí vamos a seleccionar a China y a Perú. Entonces buscamos China, está por acá, en la Che de Chapo, y luego Perú en la P de pañuelo. ¿Dónde está? Más abajo. Hacemos clic para que podamos ver. Listo. Seleccionamos las casillas de China y Perú. Listo. No más economías declarantes. Productos sectores lo dejamos tal cual. Economías asociadas tal cual. Productos sectores significa, es un filtro para saber qué producto en específico nos gustaría saber el comercio de este producto en específico. De repente solo vemos temas agroindustriales. Perfecto, vemos las exportaciones de Perú y de China solo en temas agroindustriales o solo combustible, por ejemplo, ¿no? En este caso lo vamos a dejar abierto, no lo vamos a tocar y nos va a entregar todos los productos y los sectores que están en esta base de datos. ¿De acuerdo? Luego en economías asociadas significa que si hemos elegido en economías declarantes Perú-China, si elegimos economías asociadas, es decir, Perú, países asociados,
podemos seleccionar a qué país en específico le estamos viendo el comercio internacional. Por ejemplo, en economías asociadas podemos de repente escoger Estados Unidos. Entonces, el gráfico nos va a mostrar las exportaciones de Perú y de China solo a Estados Unidos. O podemos poner más de un país, a Estados Unidos, a México y a Canadá. Y solo nos va a mostrar el comercio de Perú y de China hacia Estados Unidos, México y Canadá. Si lo dejamos libre, el sistema va a suponer que es para todos los países en los que ha participado el comercio exterior. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos libre. Y en años, seleccionamos solamente para el año 2020 porque ese es mi objeto de estudio. Hacemos clic en 2020, nada más. ¿Podemos hacer otros años? Sí. Para este caso, no es necesario, ¿no? Y luego te va a aparecer acá por algún costadito. Si no está con zoom, te va a aparecer un costadito, una pantalla ploma en la cual tú tienes que, con la cual te dice aplicar. Entonces, esto significa para que se elaboren los datos. Hacemos clic en aplicar y va a procesar la información y te va a aparecer los datos que estamos buscando, ¿no? La economía declarante, China y Perú, ¿no? ¿Qué producto y servicio? Todos los productos y sectores industriales, ¿no? Total de mercancías, todo. Economía asociada, o es decir, ¿a quién le está exportando? A todo el mundo. Por eso dice economía asociada a todo el mundo. ¿En qué periodo? Nosotros hemos elegido 2020 y que se muestre de forma mensual. Por eso vemos cuánto ha exportado China de todos sus productos hacia el mundo mes por mes, ¿no? Por ejemplo, en el mes de enero exportó 211.570 millones de dólares en mercadería, ¿no? Y el Perú, en enero del 2020, exportó 3.914 millones de dólares en mercadería, ¿no? Esto también ustedes lo pueden descargar en Excel. ¿Dónde está? Acá está. Acá ustedes colocan es descargar y les va a aparecer una hoja de cálculo de Excel. Y con eso ya ustedes pueden elaborar el gráfico y lo van a colocar acá. En este gráfico, ¿de acuerdo? Es un gráfico como el que está elaborando Alejandra, ¿no? Bueno, por ahí tendría que ser, sí, mes a mes, ¿no? Está bien bajito Perú, ¿no? Sí. ¿No? Así tendrían que hacerlo, ¿de acuerdo? El gráfico comparativo, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bonitos gráficos estoy viendo. Acá pueden esmerarse con colorcitos, como gusten. Correcto, ¿no? Está bonito también. Ah, no lo quiten, no lo quiten. Correcto, también este es... a mí me gustan, por ejemplo, estos gráficos con donde se ve el puntito, ¿no? Muy bien. Muy bien, perfecto. Excelente. Esa es la idea, este es el trabajo, la idea de este trabajo de hoy. Por ejemplo, yo acá tengo también los datos, ¿no? Estoy compartiendo los datos acá. Por favor, no se copien, trabajen su propio gráfico, pónganle su sello personal, ¿no? Análisis.
Perfecto con los que ya han terminado, ¿no? Entonces, ya conocemos una fuente más de información, ¿de acuerdo? Y seguramente les va a servir a ustedes para la tesis que van a elaborar. A veces hay tesis sobre exportaciones, sobre importaciones, montos relacionados. Seguramente les va a ayudar para que puedan elaborarlo, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Sí, de nada, Miguel Ángel. Entonces, esta es una herramienta más que ustedes que ya saben, bueno, es un poquito explorar un poquito más, pero como ustedes ven, es un tema de filtro, ¿no? Y así pueden manejar de cualquier base de datos, de cualquier, mejor dicho, de cualquier país. Ya. Correcto, excelente. Muy bien, chicos. Han trabajado muy bien el día de hoy. Los felicito. Así se debe trabajar siempre. Entonces, voy a cortar esta grabación.